Conozco que en 1901 en Cuenca, sobre todo, la sociedad era muy conservadora. Dominaba la religión, dominaba un código moral sumamente restringido, diríamos que hipócrita. La mujer, sobre todo, era relegada a su hogar, a la casa, no podía salir sola. Una de las formas más evidentes era el control indirecto a través de la religión. Y eso quiere decir, pues, controlar a la gente a través de los temores, básicamente, para que tenga cierto comportamiento. Dentro de esa convención cristiana o ese convencionalismo cristiano que vivía fuertemente la ciudad de Cuenca en aquellos años, una forma de adoctrinamiento para las futuras generaciones. Los padres confesores, los padres espirituales, el capellán, hasta el obispo intervenían en la vida íntima y en la vida privada de la familia, por presión obviamente del padre de familia, ¿no?, que era el que dominaba el núcleo familiar, y aconsejaban, recomendaban, a veces incluso amenazaban con excomuniones, amenazaban con castigos del infierno, etcétera, etcétera, a fin de evitar cualquier conducta que consideraban pecaminosa o inmoral. Felicidades, mija. En estas páginas que plasmes los versos de tu juventud. Gracias, papá. ¡Carajo, te estoy buscando! ¿No ves que el indio Puspa me está botando el rosal? ¡Apura, pues! ¡Ya va, mujer! ¡Estoy bloqueando la guambra esta! Dentro de las historias familiares, en las historias sociales de Cuenca, de que sí se había dado relaciones entre amo y criada, sí, no, era lo más común, porque el amo ultrajaba muchas veces a la criada, o la forzaba o la violaba, ¿no? Y eso no era, digamos, no era mal visto, entre comillas, ¿no? En cambio, una relación entre una ama y un criado era sumamente mal vista y era prácticamente una cosa muy rara, ¿no? Pero sí se producía. En nuestro tiempo, en nuestros días, 40, 50 años después de cuando tuvo vigencia esta construcción de este relato social, hoy muy pocos cuencanos y cuencanas podrán conocer o saber a profundidad la historia y lo otro, el sentido con el que se usaban anteriormente. Cada leyenda tiene su mensaje, unas con el afán de hacer asustar, otras con el afán de moralizar, otras con el afán de sembrar comportamientos éticos, morales y sociales, como en el caso del farol de la viuda, que tiene mucho de esto. Eran muy frecuentes, por ejemplo, los cuentos, las tradiciones que tenían que ver con cosas del otro mundo, ¿no? Dígase, aparecidos, las almas, el mismo diablo en sus diferentes manifestaciones.
Todo eso son formas de control y de educación en el bueno y en el mal sentido para la gente. Entonces, para eso servían este tipo de relatos, para normar a la sociedad, para organizar la vida, para marcar los territorios, para marcar leyes sociales. Mi madre me prohibió salir al jardín. Ahora no me queda más que estas 4 paredes que me rodean, pero lo sigo viendo a escondidas de ella. Aún siento sus brazos que me sostienen y me dan tanta seguridad. Sé que él me quiere y no dudaría en escaparme con él. Me tengo que ir de la casa. Sé que si mi madre se entera que voy a tener un hijo, me va a encerrar en el Carmen. Hace tiempo que no lo veo. He dejado de usar corset y se me empieza a notar. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Mi padre ya no me habla y no he vuelto a saber de mi madre. La gente me mira mal y sé que hablan a mis espaldas. A principios del siglo XX y mucho más fuertemente en los siglos anteriores, las clases sociales estaban tan estratificadas que no se podía, había inmovilidad social, ¿no? Entonces no se podía pasar de una clase a la otra clase, porque era mal visto. La consecuencia social de haber tenido ese tipo de comportamiento hacía que todo el mundo le vea, le señale con el dedo. Entonces por eso es que para aleccionar un comportamiento moral, indicaban que la viuda, que el alma va a seguir penando una vez que ella se murió. Es un mandato para el resto de mujeres que habitaban la ciudad, para marcar un territorio, para reglamentar un conjunto de prácticas sociales, para decirnos esto sí es posible hacer y esto está impedido de hacer las mujeres de Cuenca o de esta región del país. Le rechazó la sociedad, le retiró los derechos de respeto, los derechos de vereda, los derechos que comentábamos, o sea, todo eso, el perder esa ubicación de su posición social ante el resto de la gente de su misma posición, le degradaron. Alguna mujer que había cometido algún, o sea, desliz, entre comillas, había quedado embarazada sin estar casada, prácticamente se volvió una proscrita, ¿no? No podía salir a la calle, o le escondían, o le tenían muy oculta, ¿no? Y obviamente, claro, cuando la mujer había cometido una falta para la sociedad de la época, pues no podía ni siquiera subirse a la vereda. Tenían prioridad, llamémoslo así, las clases más altas para ir pegados más a la pared, es decir, en el lado interno de la acera. Y quienes tenían menos riqueza, menos categoría social, pues tenían que ocupar la parte externa de la acera, la que daba ya a la calle, ¿no? Entonces había ese derecho y naturalmente las mujeres entraban en ese derecho porque había que, y hasta ahora ocurre eso, ¿no? Hay que cederles y había que cederles del paso la parte interior de la acera a las mujeres. Mitos como estos sirven para dibujar una historia informal de la ciudad. Quizás no es la que nos cuentan los libros de la historia de Cuenca, quizás no están en monumentos por la calle Solano, quizás no están inscritos sus nombres en las calles de la ciudad, pero viven a partir de este recordatorio que tenemos en la tradición oral, en las historias que se relatan boca a boca, palabra con palabra, de padres a hijos, de amigos a otros amigos. Entonces me parece que estas historias van a seguir viviendo por mucho tiempo porque son parte de lo que hoy somos los cuencanos, de lo que hoy son los cuencanos.
subía por la margen de la calle 12 de abril, por la margen del río. Entonces, pasando el puente del Vado, estacioné mi camioneta y me bajé a orinar cerca al río. Lo que me llamó la atención es que veía que en la curva del río, porque se ve hasta la parte del Otorongo arriba, que se acercaba una luz y yo pensé que era el reflejo de un carro, pero me llamó tanto la atención porque esta luz no venía a más de unos 30 centímetros del cauce del río y realmente me sorprendió y me quedé viendo un poco atónito y sorprendido al ver que se venía acercando esta luz y pasó por mi frente, ¿no? Vi un velo y una especie de farol que llevaba una vela a cauce del río. Entonces yo me quedé viendo esta luz que pasaba a mitad del río hasta que se perdió o luego de la curva que da el río pasando el puente del Vado. Pero sí es una buena oportunidad. No puedes Felicidades, mija. En estas páginas que plasmes los versos de tu juventud. Gracias, papá. ¡Carajo, te estoy buscando! ¿No ves que el indio Pushpa me está botando el rosal? ¡Apura, pues! ¡Ya va, mujer! ¡Deja de estar marcando a la guambra esta! Felicidades, mija. En estas páginas que plasmes los versos de tu juventud. ¡Carajo, te estoy buscando! ¿No ves que el indio Pushpa me está botando el rosal? ¡Apura, pues! ¡Ya va, ¡Deja de mujer! estar marcando a la guambra esta! La optimista. De 9 es de la escena de la calle. Después de la tarde.